Hola, 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 ¿cómo están? Gracias por estar una vez más conectándose al webinar de la semana 22 ahora del reto de la lectura de la Biblia a la palabra. Lo pueden descargar en nuestro sitio web en español vamosalapalabra.com o en nuestro sitio en inglés. Sí, sé que muchas de ustedes que nos escuchan viven en los Estados Unidos, por ejemplo, y van a muchas iglesias en donde hay de todo, ¿no? Latinos, unos que no hablan español, en fin. Pueden también descargar el plan en el sitio web totheword.com o en vamosalapalabra.com. El mismo plan en muchísimos idiomas, de hecho, todo este reto de la lectura de la Biblia empezó hace 4 años, 5, ya no sé bien, pero empezó en una iglesia en Christchurch, en Moscú, Idaho, y empezó como una iniciativa del grupo de mujeres, de hecho, que iba a ser algo súper local. Dijimos, me encanta que Rachel Jankovic, que estaba como a cargo como de todo lo que las actividades de mujeres y esto, llegó un momento que hubo una junta y dijimos, todas las mujeres tienen muchísimas necesidades, siempre tienen muchísimas necesidades, ¿no? Y todas las mujeres siempre quieren algo específico para ellas, ¿no? Las mamás solteras, un grupo para mamás solteras, las mamás con chiquitos, grupo para mamás con chiquitos, las mamás que hacen la escuela en casa, las que no hacen escuela en casa, las divorciadas, las viudas, las jóvenes, las medianas, las regulares, las que les gusta tejer, las que les gusta pintar, las que trabajan en la mañana, las que trabajan en la noche, y luego consigue las que tienen esposos cristianos, las que no tienen esposos, no, bueno, y todas quieren un grupo particular, y si no hay un grupo particular se sienten que sus necesidades no están siendo suplidas por la iglesia. Entonces, no. Entonces dijimos, no, 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 no. Algo, ya no podemos seguir, o sea, las mujeres, la Biblia dice claramente que las mujeres somos bien fáciles de ser engañadas y estamos siguiendo nuestros corazones y los planes, las estructuras de las iglesias están siguiendo el corazón de las mujeres, todo tratando de suplir todas las necesidades emocionales de las mujeres. Y obvio no va a funcionar porque nunca vamos a acabar. Y entonces dijimos, dice Rachel, ¿qué les parece? Dice, tengo una idea muy buena. Y se muere de la risa porque es básica, ¿no? Es como, ¿qué les parece si mejor nada más leemos la Biblia? No tenemos que preocuparnos de que si quién cuida a los chiquitos, que si no sé qué, que si hay quién cuida a los bebés o no. Y todos dijimos, así como, wow, ¿cómo no lo habíamos hecho antes? Nada más leer la Biblia. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia es suficiente. Y un cristiano lo único que de verdad necesita para empezar de verdad a leer, a crecer en el Señor es, lo primero es nacer de nuevo, el Espíritu Santo que abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento y una Biblia, ¿no? Si tienes una Biblia, si tienes al Espíritu Santo de Dios y hambre, el Señor va a hacer una obra en ti y va a suplir las necesidades de cada mujer en donde está, porque la palabra de Dios es suficiente. Y no necesitábamos, gracias a Dios, tampoco hacer grupos de estudiar Filipenses, estudiar Colosenses o esto o el otro. ¿Por qué? Porque nuestro pastor cada domingo predica fielmente de todo el consejo de Dios y hay algunos grupos en la semana, ya sabemos, como los grupos en casa de familia, que también se iba sobre el sermón o sobre algún libro. Entonces, en fin, esta es la historia porque luego ya lo he platicado en muchas otras ocasiones. Hay varios videos aquí en el canal de YouTube de Mujeres de la Palabra en el que explico de cómo empezó, pero siempre vale la pena recordarlo porque es como, ¿cómo empezó? Entonces, estaba yo en ese momento cuando empezó y me dijo, Rachel, ¿quieres hacer webinars? Y yo, sí. Y luego me dice, oye, ¿quieres escribir el plan de lectura? Y yo, claro que quiero escribir el plan de lectura. Sé perfecto por toda otra historia. Como años yo había hecho muchísimos planes de lectura fielmente y veía yo yo decía, por eso la gente no lee, porque no hacen sentido estos planes. Lees un capítulo de 6 libros al mismo tiempo y pierdes el hilo y no sabes quién es quién en la historia y no ves cómo toda la historia tiene todo un hilo, un tema central que es la redención, en fin, muchas cosas. Cuando me dice, ¿quieres escribir el plan? Y yo, sí. Entonces es así como surgió este plan.
claro, hablando español, le dije, debemos traducirlo al español. Y alguien más por ahí hablaba, otras amigas de la iglesia hablaban francés y tienen muchos contactos de misiones en Francia, entonces lo tradujimos al francés y inmediatamente empezamos a traducirlo a otros idiomas. Y y bueno, es así como surge esto. Y inmediatamente los hombres en nuestra iglesia dicen que nosotros también. Entonces, obviamente que también ellos empiezan y ha sido lo mejor. O sea, es una cosa, un gigante que Dios hizo con esto. Obviamente que Dios lo iba a bendecir. Obviamente, ¿no? Las mujeres no entonces estamos todas leyendo la palabra. Si te vas al cafecito con alguna o si te encuentras en el parque con la otra, la plática es como, leíste Oseas hoy, por ejemplo, ahorita que estamos a la mitad de Oseas, ¿no? Qué increíble, o sea, no lo puedo creer o sea, toda la plática gira, ¿no? Estás en consejería con una niña, con alguien, una jovencita de la iglesia y le dices, estás leyendo la Biblia, leíste la lectura de ayer, ¿no? Porque sabemos que todo mundo estamos leyendo lo mismo. El pastor hace muchísimas referencias a la lectura de la semana porque sabe que tiene una congregación que está inmersa en las escrituras. Entonces, de verdad es lo mejor y no tenemos, o sea, de verdad lo sigo oyendo, lo sigo y me parte el corazón ver cómo dicen, es que no es suficiente, necesitamos tener grupos particulares para las necesidades de cada mujer. No, para eso existe la consejería, para eso existe una amistad, una relación personal con cada de mujer mayor, con una mujer más joven, para animarla y aconsejarla y todo, pero si creemos en la suficiencia de las escrituras y el medio de gracia que Dios ha dado a la iglesia, de que hayan maestros y pastores enseñando a la congregación, entonces podemos descansar en paz y nosotras mujeres encargarnos a Tito 2, que no tiene nada que ver con Efesios, Filipenses y exégesis y hermenéutica, sino tiene que claro que tenemos que saberlo, pero tiene más que ver, nos podemos enfocar a obedecer eso que tiene que ver con enseñar a las jóvenes a ser mujeres que están centradas en su hogar. Entonces, nos libera y al mismo tiempo nos estamos inmersas en las escrituras. Este plan, ya saben, lo leemos de septiembre a mayo, toda la Biblia, y luego de mayo a junio, de junio a agosto, todo el Nuevo Testamento, algunas epístolas más de una vez. Entonces, en un año vas a leer el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento 2 veces, varias epístolas, muchas epístolas más de 2 veces, salmos, muchos salmos más de una vez, en fin, de verdad es una cosa increíble. Pero bueno, vamos a orar antes de arrancar. Ahora me tomé un momentito más explicando esto porque sí, todavía sigo recibiendo de cómo empezó, por qué, cómo. Entonces vale la pena detenernos en este momento a hacerlo. Estamos en la semana 22. Si apenas te estás uniendo a este reto de la lectura, es perfecto momento. Hoy leemos lo de hoy. Descargas tu plan, vas al día en el que estás viendo este video, en el día en que lo descargas o cuando invites a tus amigas, explícales esto. En el día en el que estamos, ahí en ese día empiezas a leer. Porque ya vimos que en nada realmente vamos a estar de regreso otra vez en esas escrituras. Ok, perdón. Vamos a leer. Vamos a orar. Es una oración basada en el Salmo 25. Señor, te damos muchísimas gracias por otra semana en este reto de la lectura de la Biblia. Gracias por las muchas maneras en que te ha placido bendecirnos, Señor, a través de venir a tu palabra. Gracias que nos has dado hambre para venir. Gracias que tú eres el que nos has atraído a ti, Señor. Gracias. Padre, te pedimos que esta semana, a medida que abramos la Biblia y la leamos, te pedimos que nos hagas conocer tus caminos, que nos enseñes, Señor, los caminos por los que tú nos quieres guiar. Guíanos, Señor, en la verdad y enséñanos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. En ti hemos esperado todo el tiempo, en tu palabra, Señor. Guíanos en lo que es bueno y correcto y agradable a tus ojos. Danos corazones humildes y corazones enseñables. Continúa trabajando en nosotros, Señor. Transfórmanos para que seamos más como Cristo a medida que leemos y pasamos de página en página en nuestras Biblias esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a leer esta semana? Esta semana, el lunes 1 de febrero del 21, arrancamos con Oseas 8:14. Después martes, Salmos 22 al 24 y Proverbios 9.
Miércoles nos ponemos al día. Ya saben, si tienen poquitas cosas que ponerte al corriente, un día que te faltó 2 capítulos por aquí y por allá, es posible ponerte al corriente. Si no, es un perfecto momento para reentrar, ¿no? Y hay lecturas opcionales, que es Isaías 40, Juan 10 y el Salmo 23. Después, el jueves 4 de febrero, Amós 1 al 5, Salmo 25, viernes Amós del 6 al 9, Abdías 1 y Proverbios 10. Y el sábado 6 de febrero, Sofonías 1 al 3, Salmos 9 y 11 y Proverbios 11. Ajá. Entonces, esa es la lectura de esta semana. Bueno, ¿qué leímos? ¿Qué leímos la semana pasada? La semana pasada terminamos el libro de Reyes, leímos Joel, Hechos 2, Jonás, Habacuc, Ageo, Nahum, un Salmo 138, el 22 y también Proverbios 8. Un teólogo que se llama Hamilton Jr. escribió una secuencia de estos 12 libros, de los libros de los profetas menores, que me encanta. Y se las voy a leer. Dice, Oseas identifica la idolatría de Israel como adulterio espiritual. Joel conecta esta plaga de las langostas a las maldiciones del pacto que Jehová había hecho con Israel. Amós llama a Israel a buscar a Jehová, que es el león, ¿no?, de la tribu de Judá. Abdías, denuncia a Edom por la violencia a Jacob. Jonás ve que Nínive se arrepiente en respuesta a la proclamación de este evangelio que viene. Miqueas ve las montañas derretirse, ¿no?, que es un lenguaje de creacional que habla que lo usa muchísimo en los profetas en el Antiguo Testamento cuando hablan de cuando un reino cae en manos de otro por juicio de Dios. Entonces Miqueas ve que se derriten estas montañas cuando Jehová, ¿no?, manda un ejército sobre ellas para juzgar y salvar. Nahum profetiza la caída de Nínive. Habacuc cuestiona al Señor, trae muchísimas preguntas a él y preguntas acerca del juicio sobre Babilonia, porque Dios usa a los babilonios para traer ese juicio sobre Israel, ¿no? Y después él mismo lo va a experimentar. Sofonías proclama que aquellos que buscan a Jehová van a ser escondidos en el día de su ira y van a ser librados, y como el Señor inclusive se va a gozar sobre ellos. Ageo llama a la gente a construir el templo. Zacarías declara que no va a ser reconstruido por fuerzas ni por poder, sino por el Espíritu de Jehová. Malaquías asegura a Israel del amor de Jehová y nos apunta el día en que él, segundo Elías, va a preparar el camino del Señor y va a glorificar en un acto de salvación decisivo, ¿no?, a través del juicio que fue Juan el Bautista. Después, entonces, el orden de estos 12 parece indicar que estuvieron arreglados intencionalmente y resultaron en estos 12 profetas que se leían como solo un libro. Nosotros en nuestro plan de lectura no los estamos leyendo en el mismo orden que vienen, no por otra cosa, sino porque nos gusta tratar de leer, ya sabemos, como completos, los libros, entonces, y tratando de acomodarlos, es por eso que están así, como no en el mismito orden. Ok. Bueno, una cosa que queremos tener en cuenta mientras seguimos leyendo los profetas es recordarnos que siempre el Nuevo Testamento es el comentario inspirado del Antiguo Testamento. En Hechos 8, Lucas 24, Juan 1 y Juan 5, vemos que los profetas y la ley apuntan siempre a Cristo. Eso es algo bien importante que tenemos que tener como bien presente, bien en la mente, para leer estos profetas sin perder el hilo de lo que estamos leyendo, y es este hilo que no nada más es el hilo conductor en la historia, sino algo que amarra, digamos, ¿no? El amarre que pone junta toda la historia de la redención. En Joel leímos otra vez cómo Dios llama al arrepentimiento y cómo Él promete
que ese arrepentimiento de verdad va a venir. Y en Hechos 2 lo vemos el cumplimiento de eso. En Pentecostés es como el que se revierte lo que sucedió en la Torre de Babel. Ajá. El Espíritu desciende sobre judíos y gentiles en vez de separarlos. Ahora el Espíritu Santo une en Cristo, no hay esa división. Ajá. La promesa que Dios hizo a Abraham se cumple y la gente de cualquier nación puede venir y vienen, de hecho, hacia Dios y llaman a Él en el nombre del Señor y pueden ser salvos. Eso es tremendo. Y esto continuará sucediendo hasta que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. En Jonás vimos al gran profeta, ¿no? Que es tremendo. Tengo una amiga que es ha escrito un libro, no sobre Jonás, pero sobre en fin, bueno, Hannah Grazer. Ya me iba a ir a desviar a otro lado, pero ella es una también de las moderadoras del reto de la lectura de la Biblia en inglés. Me encanta lo que ella escribe sobre Jonás, lo que escribió en algún momento. Y dice, Jonás cayó, claramente, falló en cosas muy obvias, pero si pensamos solamente en Jonás como un personaje que es como de cuidado, no seas como Jonás, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con lo que dice Jesús? Que alguien mayor que Jonás está aquí. ¿Se acuerdan que Jesús dice eso? Dijo, alguien mayor que Jonás está aquí. Entonces vamos a como a rascarnos la cabeza y decir, bueno, ¿cómo? ¿No? O sea, entonces, ¿cómo es que la historia de Jonás nos apunta a Cristo? Debemos de creer eso, porque Jesús dice, alguien mayor. O sea, no está diciendo alguien, Jonás era un perdedor y ahora estoy yo aquí, sino dice, alguien mayor que Jonás ahora está aquí. Jesús explícitamente nos dice que su muerte, y su resurrección son la señal de Jonás. Ajá. Y eso es algo enorme, enorme en sí mismo. Ajá. Ese Jonás salió de su tumba, por así decirlo, que fue el vientre de este gran pez después de 3 días, y las palabras de Dios la palabra de Dios y de misericordia. Entonces después llegó hacia los gentiles, hacia los asirios. Ajá. Y cuando vemos a uno mayor que Jonás levantarse y salir de esa tumba, vemos que ¿qué hace? La palabra de Dios se expande en Hechos hacia los gentiles, desde ahí hasta todos los confines de la tierra. Entonces la resurrección en el libro de Jonás nos apunta a la resurrección y también se cumple en el Nuevo Testamento abriendo un camino para los gentiles. En las dos maneras pueden ver cómo lo que sucede con Jonás lo vemos cumplido en Cristo en mayor. Ajá. Entonces eso es de verdad súper, súper interesante. Ajá. Entonces no tenemos que pensar, no, bueno, o sea, no usemos cuando contemos, por ejemplo, esta historia a nuestros hijos, tenemos que aprender a contarla como gente adulta en el Señor, como maduramente en el Señor, ¿no? La historia de la iglesia dominical es incompleta completamente y no es la verdadera historia en el sentido de que si no la contamos completa, ¿a qué nos apunta? ¿Sí me entienden? O sea, no puedes contar el arca de Noé sin contar que el arca de Noé nos dice el Nuevo Testamento que es un símbolo del bautismo y de que los que están en Cristo no se pierden y que Cristo es esa arca. Si nada más cuentas la historia y la usas como una leyenda para no, tienes que obedecer, ¿no? Y los animalitos y no sé qué, no. O sea, por eso crecen esos jóvenes y se van de la iglesia porque no tienen nada, bueno, hay mil razones, ¿no? Pero simplemente en este sentido es como no tienen ninguna verdad que los arraigue, no entienden la historia grande, no entienden lo potente de la historia, igual con Jonás. O sea, hay mucho más. La historia no es como, si no obedeces, te va a comer un pez y vas a estar ahí 3 días. No, ¿sabe cómo Jonás en su imperfección, aún en su imperfección, Dios los usa para apuntarnos a toda la historia del evangelio que es muchísimo más grande? Ajá. Entonces, eso me encanta, ¿no? Bueno, después vemos la historia de Oseas, que acabamos de leer y vamos a acabar de leer este lunes. La empezamos a leer el viernes y la acabamos de leer este lunes. Ajá.
tremenda historia. Es una parábola viviente, alguien lo ha dicho, y es una historia súper profunda en la que podemos ver el amor de Dios por su pueblo, ¿no? Él nos escoge, nos rescata, nos perdona, nos ama, nos limpia, aún cuando nosotros que insistimos en no ser lavados, en no ser amados, preferimos nuestros dioses de la imaginación, ¿no? Entonces eso es tremendo. Es de verdad tremendo. Muchos han dicho que el capítulo 3 de Oseas que es un capítulo chiquito, es de verdad, muchísimos temas de toda la Biblia están ahí, fácil de encontrar, ¿no? Es un libro para leer y releer, de gran restauración, porque queremos aprender y entender en nuestros huesos de verdad y creer en nuestros huesos que el pecado no puede triunfar sobre la novia de Cristo, ¿no? Que es su iglesia. Él nos está haciendo como iglesia hermosa y gloriosa, ¿no? El Padre de verdad va a presentar una iglesia sin mancha a su Hijo. El pecado no va a vencer, no va a ganar, y el pecado de hecho no está ganando, aunque parezca. Dios es el que ya ganó, sino de qué sirve la resurrección y la ascensión de Cristo. Se nos olvida siempre que hablamos de guerra espiritual como si todavía estuvieran al mismo nivel. No. Cristo ya venció y estamos avanzando su reino hasta que el último enemigo, que es la muerte, esté bajo sus pies. Entonces, eso es algo de verdad glorioso que debemos entender. Después vemos a Habacuc, que también es poderoso, ¿no? Muchas preguntas difíciles que hace Habacuc, que solamente encuentran su respuesta en Jesucristo. Entonces, bueno, de verdad es increíble, ¿no? Después, recordemos también todos los santos que son mencionados en Hebreos 11. Muy importante. Recordemos cómo por la fe. Y entonces vamos y regresamos a Hebreos 11 y recordamos que muchos de estos profetas han sido mencionados ahí, no todos por nombre necesariamente, pero sí dice que por la voz de los profetas, ¿no? Y eso es tremendo. El profeta Ageo nos recuerda que las palabras que Dios habló a Josué, le dijo: no temas porque yo estoy contigo, ¿no? Y en Ageo vemos que las profecías de su gloria y del templo permanecen para siempre. Y ahora tenemos en el libro de Hebreos, que ya leímos, podemos ver cómo de verdad todas esas profecías fueron cumplidas en Cristo. En el Salmo 138, la semana pasada, vimos, y quiero que sigamos viendo lo que está pasando aquí, ¿no? Dice que la misericordia del Señor y su fidelidad permanecen para siempre, y como Dios ha exaltado su nombre y su palabra sobre todas las cosas, ¿no? Sobre todas las cosas, Dios ha exaltado su nombre y su palabra. Sobre cualquier circunstancia, Dios ha levantado su nombre y su palabra, ¿no? Una amiga estaba pasando por unas pruebas y le digo: ¿cómo estás? Dice: todo esto es más grande que yo, pero no más grande que Dios. Y me encantó, ¿no? En todas las cosas, Dios va a hacer, se asegura, Él mismo se asegura de que su nombre y su palabra sean glorificados en la vida de sus hijos. Y aún de los no creyentes, porque al final, aunque no lo quieran reconocer, al final van a darse cuenta de que es su nombre y su palabra la que gobernaron, la que hicieron. Todo esto que vemos en el mundo que está volviéndose loco, y decisiones incongruentes, y los gobiernos del mundo tomando más autoridad, aún infiltrándose en las decisiones de la iglesia o de las familias. Y es caos. Pero Salmo 2, ¿qué dice Dios cuando ve eso? Él se ríe, no le hace cosquillas, lo que en este sentido de no le afecta lo que las naciones hacen. Entonces, bueno, es súper interesante todo esto, ¿no? Entonces, me encanta también este Salmo 38, que el Señor va a cumplir su propósito en nosotros, ¿no? El Señor lo va a cumplir. Entonces, no importa por lo que estemos pasando, vemos en los profetas, en el Antiguo Testamento, que lo que Dios quiere, eso hace, y nada lo puede detener. Aún Él levanta
aún usa el pecado de otros, como en el caso de Babilonia. Él levanta a Babilonia para venir en contra a que Babilonia, esta nación pagana, cumpla los propósitos de Dios de juicio sobre Israel, y después Babilonia va a ser juzgada en sí misma. Pero esto nos ayuda muchísimo a entender cómo Dios cuenta las historias. Acuérdense que por eso tenemos que estar inmersas en las Escrituras, porque si no estamos inmersas, pues rápidamente nos podemos desanimar cuando vemos algo, ¿no? Porque no sabemos entonces ni cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero bueno, esta semana continuamos, entonces vamos a terminar con el libro de Oseas. Vamos a ver que cualquiera que clame en el nombre del Señor va a ser salvo, ¿no? Y eso es para hoy, para ti. Tú a lo mejor estás leyendo la Biblia o a lo mejor estás viendo este video y no tienes ni idea de por qué lo estás viendo, pero y es que te arrepientas y creas. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. No es la oración del pecador la que te va a hacer salva, sino un corazón contrito y humillado que viene y dice, Señor, no yo, sino tú. No yo, sino tú, Señor. Perdóname por todos estos pecados. Perdóname por mi amar el pecado, por amarlo, ¿no? Por mi obstinación, Señor. Perdóname, ¿no? Y nunca, nunca, nunca dejes de proclamar el Evangelio. Después vamos a leer el Salmo 23, que claro, es un salmo que amamos y conocemos muy bien, aún los no cristianos lo conocen, y vamos a estar haciendo conexiones con otras partes de las Escrituras, ¿no? Como Isaías 40, que nos habla de el Señor como pastor. En Miqueas 5:4 vamos a hablar también de esto del Señor del pastor. En Hebreos 13, del 20 al 21, ustedes pueden tomar estas citas, estas notas, y después anotarlas en donde corresponden junto a sus pasajes para que vean las conexiones, ¿no? Entonces, Cristo es nuestro buen pastor. Él mismo lo declaró en Juan 10, del 1 al 21. Entonces, es increíble cuando ves todas las profecías hablando del gran pastor, del buen pastor, y de repente Jesús dice, ya estoy aquí, yo soy el buen pastor, ¿no? Yo soy el buen pastor, y el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos quita el velo de los ojos y podemos verlo y decir, quiero que me pastorees, quiero ser tu oveja. El Señor lo hace. Él pone ese deseo en nuestros corazones. Si Él no pusiera ese deseo, no lo tuviéramos nosotros, porque nuestro deseo natural es correr y estar del lado de los lobos. Entonces, bueno, de verdad esto es increíble. Acuérdense también que el Salmo 23 me encanta, la palabra que dice, el bien y la misericordia me seguirán. En alguna predicación aprendí que eso quiere decir, esa palabra en el hebreo quiere decir que es esta idea de un ejército, como cuando los carros de Faraón perseguían a los israelitas. Imaginemos esa escena, ¿no? Es esa misma palabra, que es que viene tras de mí. No me va a dejar ir. Es el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No, como hijas de Dios, no podemos correr más rápido que el Señor. No podemos correr adelante y que la misericordia del Señor no nos alcance. No hay pruebas más grandes que no nos dejen que la misericordia del Señor no nos van a alcanzar, ¿no? De verdad es algo increíble. No tenemos que arrebatar de las manos del Señor su misericordia y su bondad y su amor. Él no, o sea, esto de estos cristianos que reclaman las promesas y arrebátalas. No, como si Dios fuera un Dios que todo lo esconde. No, Dios es grande en misericordia y Él quiere bendecirnos más de lo que nosotros queremos ser bendecidas. Él quiere bendecir a su pueblo y no con bienes materiales, no se trata de eso, es con su persona, con su nombre, con su palabra, con su protección, con su presencia, con su santidad. Entonces, bueno, eso es increíble. Tenemos entonces el día de ponernos al corriente. Después vamos a leer Amós, que nos va a recordar de cómo Dios cuida, a Dios le importa, cómo es que vamos a adorarlo. No nada más lo que viene del corazón, porque a veces nos enfocamos como, bueno, ¿a ti qué te importa si en mi iglesia adoramos así ya sea cada quien, ¿no? Y yo y mi relación personal con Dios, no, así no funciona. Si estamos inmersas en la Escritura, vemos que no funciona así. Cualquiera que decía,
yo estoy siguiendo mi corazón y creo que esta es una buena manera correcta de adorar a Dios, que estaba fuera de lo establecido, algo terrible pasaba. Entonces, esto es algo muy, muy, muy importante. Ajá. Dios es la medida, Dios es Dios, nosotros no somos Dios y Dios es el único que nos dice cómo podemos acercarnos a Él y adorarlo. Ajá. Entonces es bien importante que entendamos esto. Vamos a leer en Abdías, ¿no? Él está la promesa del día del Señor, de la venida de su reino. Y sabemos que el día del Señor es aún cada día en el que Dios se manifiesta, ¿no? Por eso hasta los domingos, como le decimos, el día del Señor, ¿no? Vamos a leer también Proverbios del 9 al 11 esta semana y vamos a ver esto mismo. El orgulloso, como Israel o las naciones que estaban en orgullo, van inevitablemente a caer y el que es humillado va a ser levantado, ¿no? Entonces tengan eso en cuenta, véanlo no nada más en cuanto a Proverbios y ya, sino cómo se relaciona a toda la historia que estamos viendo, cómo hemos visto que va también, o sea, hay una coherencia en toda la palabra, ¿no? Y recuerden, a medida que leamos Proverbios, que Jesús es la sabiduría de Dios. Ajá. No podemos jamás, nunca imaginar que podemos volvernos mujeres sabias, aparte de Cristo y aparte de estar inmersas en toda la narrativa bíblica. Tenemos que temer al Señor. Empieza todo ahí, temiendo al Señor, a su nombre. Ajá. Y entonces es que no vamos a tener temor de las cosas que son temibles. No vamos a tener temor, como el Salmo 23 nos dice, pero porque estamos caminando en el temor de Dios. Ajá. Entonces, bueno, no vamos a tratar de tener, de volvernos más y más justos, ¿no? A través de la gracia, sino que vamos a tratar, nunca vamos a tratar de echarle más ganas, aparte de la gracia, ¿no? Porque eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer vamos a terminar orando el Salmo 23 en esta tarde. Obviamente hay mucho más que decir, pero imposible cubrirlo en media hora de estos webinars. Pero bueno, vamos a terminar con una oración. Padre, te damos muchísimas gracias por nuestro Señor Jesús, nuestro pastor. Gracias porque estábamos perdidos, pero tú viniste a buscarnos y nos encontraste y nos llevaste, Señor, al rebaño. Gracias, Padre. Gracias porque tú has sanado nuestras heridas, nos has limpiado, nos has amado cuando no éramos nada, cuando no había nada amable, nada que amar en nosotros. Gracias, Señor. Perdónanos por las veces que hemos querido irnos, Señor, afuera, Señor, del rebaño. Cuando nos hemos alejado de la iglesia, cuando nos hemos alejado de la palabra, cuando hemos querido ir a probar, Señor, otros pastos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tú nos has mostrado el camino por el que tenemos que andar y no hemos escogido andar en otro diferente. Hemos escogido andar según nuestros propios, en nuestra propia imaginación, nuestra propia conciencia, Señor, lo que creemos que es mejor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por la desobediencia, Señor. Tráenos a ti y lávanos con tu palabra. Señor, que no olvidemos tus misericordias, tus caminos, tus palabras, Señor. Padre, cuando está oscuro, ayúdanos siempre, Señor. Aún si está alguna de mis hermanas caminando en la oscuridad ahora, te pido que tu palabra alumbre su entendimiento, alumbre su camino y puedan ver el camino de regreso, Señor, a ti. Señor, que tu luz, que tu palabra alumbre nuestros caminos. Gracias, Señor, porque no importa qué difícil las circunstancias o el camino esté delante de nosotros, tú siempre haces un espacio para que encontremos pastos verdes y nos llevas a corrientes de agua, que es tu palabra, Señor. Y la iglesia, Señor, la congregación de los santos. Gracias, Señor. Gracias porque tú restauras nuestra alma cuando venimos a tu palabra y estamos en comunión cercana con los otros en la iglesia, Señor, y compartimos de los sacramentos, Señor. Gracias.
Ayúdanos a creer que solamente tú puedes restaurar nuestra alma. Líbranos de buscar restaurar nuestra alma con mil tonterías, Señor, que de nada sirven. Líbranos, Señor, de buscar esa restauración fuera de ti. Señor, solo tú tienes poder para salvarnos, para restaurarnos, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que nos restaures para que tu nombre sea glorificado. Guíanos, Señor, guíanos en los caminos de justicia por amor a tu nombre y danos corazones obedientes para que te sigan en todo momento. Padre, cuando en tu providencia escoges que caminemos a través del valle de sombra o de muerte, ayúdanos a caminar con los ojos puestos en Cristo y nuestros pies plantados en la roca, para que podamos decir con toda confianza, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado me confortarán. Gracias, Señor. Gracias porque tú preparas mesa delante de nosotros, de los enemigos, Señor, y también de nuestros hijos. Gracias porque podemos venir, Señor, y comer juntos con todos nuestros hermanos en la fe, Señor. Tú eres nuestro pastor, no nada más mi pastor en lo individual, sino el pastor de tu iglesia. Gracias que no estamos solos, Señor. No nada más somos tú y yo, que eso es maravilloso, sino somos un cuerpo, Señor, todo un rebaño tuyo. Gracias, Señor. Padre, te pedimos que cuando nos sentemos y comamos, Señor, de la Santa Cena en nuestras propias iglesias, nos ayudes a recordar que somos miembros los unos de los otros. Gracias, Señor. Únenos a través de tu palabra. Señor, te damos gracias porque has sido muy bueno con nosotros y nos has dado muchas bondades, Señor. Gracias. Nuestra copa, Señor, de verdad que fluye, Señor, de tantas misericordias. Te damos gracias que no tenemos que tener miedo ni estar ansiosas por nada, ni para mañana, ni la próxima decisión, el siguiente paso, sino, Señor, gracias que no tenemos que arrebatar, ni nombrar, ni clamar, ni arrebatar bendiciones como si tú las quisieras esconder de nosotros. Gracias que tú eres un buen Padre, un buen pastor que nos amas y amas llenar nuestra copa hasta que sobreabunde, Señor. Gracias que tu amor, en tu amor nos vas detrás de nosotros, Señor, y tu misericordia y tu bondad nos siguen todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias que todos los días de nuestra vida incluyen los días difíciles y los días buenos, Señor. Todos los días de nuestra vida, todo lo que sucede, Señor, ahí está gobernado por tu mano y eso debe de ser de gran consuelo para nosotras. Señor, solamente a través de Cristo, el Cordero perfecto que ha sido quebrantado por nosotros, y a través de él, Señor, podemos venir y sabemos que nadie nos puede arrebatar de tu mano. Gracias, Señor, porque habitaremos en tu casa para siempre y veremos tu cara, Señor, un día, Señor, y cantaremos de todas tus bondades con los demás santos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar en este webinar del reto de la lectura de la Biblia. Ya saben, vamos a la palabra.com, descarguen su plan y hoy leemos lo de hoy. A la palabra.